¿Cómo nos acercamos en adoración a Jesús? ¿Como maestro únicamente? ¿Como aquel que dio las sentencias más bellas, más lúcidas, el ejemplo a seguir? ¿O nos acercamos como Señor? ¿O por qué no mejor como maestro y como Señor? Y quiero explicar un poco de estos dos términos en este breve tema de adoración. A los primeros seguidores de Jesús, el nombre de cristianos, bueno, les costaba la sangre. Había sido un apodo que les habían puesto en Antioquía. Ser cristiano equivalía a ser marginado en la sociedad, a exponerse a ser llevado para ser devorado por las fieras. Bastaba que los creyentes pusieran unos granitos de incienso ante la estatua del César y dijeran, César es el Señor. Eso haría que sus vidas no fueran afectadas, no fueran tocadas. Pero los auténticos seguidores de Jesús no aceptaban postrarse ante nadie que no fuera Jesús. Su credo al principio de la iglesia fue Jesús es el Señor. En la actualidad ser cristiano no implica ningún riesgo para muchos. Hasta es un título de honor en el campo social. Es porque ser cristiano para muchos no conlleva ningún compromiso vital en la vida. Cuando los primeros cristianos llamaron a Jesús Curios o Señor, entendían ser esclavos en todo el sentido de la palabra. El esclavo llama Señor a su dueño. El esclavo estaba las 24 horas a su servicio, pero se ha perdido el sentido de la expresión Señor referido a Jesús. Un simple título honorífico. Jesús fue muy concreto cuando aseguró, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad del Padre que está en los cielos. El reino de Jesús nunca puede ser efectivo en nosotros mientras no hagamos en todo la voluntad de Dios. Con tristeza, un día Felipe, apóstol, le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Le dijo Jesús a Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Es posible que pacíficamente nos llamemos seguidores de Jesús, pero que todavía no hayamos penetrado en el sentido de lo que significa ser seguidor, que todavía Jesús no sea realmente Señor de la vida. Es bueno que nos planteemos algunas preguntas para saber si Jesús es el Señor de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando los fariseos se dirigen a Jesús en el Evangelio, lo llaman maestro. Para ellos era un simple rabino, mucha sabiduría, pero hasta ahí. Es llamativo observar cómo en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús anuncia que uno de los apóstoles lo va a traicionar, Judas pregunta, ¿seré yo maestro? En el Getsemaní, cuando Judas vende a Jesús con un beso, le dice, salve maestro. Para Judas, Jesús ya no era su Señor. Había perdido la fe en él, por eso lo llamaba inconscientemente maestro. Era para distanciar ese señorío, él simplemente pone a Jesús como un rabino. Los apóstoles, en cambio, lo llamaban Señor. En la última cena, cuando se pregunta, ¿seré yo Señor? Ellos dicen esta expresión, no seré yo maestro, sino seré yo Señor, le dicen a Jesús. Cuando toda la gente abandona a Jesús, Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando Pedro ve que Jesús camina sobre el mar, le dice, Señor, mándame ir a ti y caminar sobre el agua. Una de las confesiones de fe más bellas en el Evangelio es la del apóstol Tomás, después de la larga duda, después de Jesús resucitado, Tomás cae de rodillas ante el resucitado y le dice, Señor mío y Dios mío. Y hay otra confesión que hace el soldado romano que se postra ante Jesús y le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero de una sola palabra y mi siervo quedará sanado. Para todos los discípulos, Jesús era su Señor. Creían firmemente en Él. Hay un dato interesante. Durante la tormenta en el mar, los apóstoles están frustrados, se dirigen a Jesús y le dicen, Maestro, ¿no te das cuenta de que nos estamos hundiendo?
Los apóstoles en ese momento crítico pierden la confianza en Jesús. Por eso lo reprochan por estar durmiendo y lo llaman simplemente maestro. Los discípulos de Emaús que iban desalentados por el camino, Jesús se pone allí como un viajero anónimo en medio de ellos. Ellos le dijeron que era poderoso en hechos, refiriéndose a Jesús que estaba antes en su ministerio, que era poderoso en hechos, que era poderoso en palabras, pero en realidad esos discípulos hablaban solo de una memoria intelectual, porque no estaban viviendo la experiencia de Jesús en su camino de derrota, sino que sintieron toda la urgencia de ir a anunciar a todos ese encuentro del Señor, luego que reconocen que Jesús está allí resucitado y es Señor. Es maestro ahora de sus vidas. Es posible que como los discípulos de Maús estemos repitiendo de memoria a veces datos acerca de Jesús y pasajes acerca y de las Escrituras, pero solo estemos hablando o adorando desde un punto meramente intelectual, sin vivirlos. Jesús solo era el Señor de nuestras vidas, o solo será el Señor de nuestras vidas, cuando vivamos la experiencia de Él en nuestra vida. Jesús fue tajante cuando dijo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Queda para la reflexión dentro de este punto de adoración. Si Jesús significa para nosotros solo un estudio bíblico o una vivencia diaria en nuestra cotidianidad, es para reflexionar sobre nuestra adoración, revisar nuestra adoración, quién es realmente Jesús para nosotros. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, espero que todos pasemos un día contentos en el Señor.